a volumen variable y ya directamente se tiene que aplicar el método integral, como está en el ejercicio. Entonces, lo primero que hay que hacer es determinar eso. Si estamos trabajando a volumen constante o a volumen variable. Si estamos trabajando a volumen constante, ya yo tendría entonces que aplicar el método diferencial. Ahora, si trabajo con el método a volumen ¿ya? Si trabajo con el método a volumen variable, directamente aplico la ecuación que ya les había mostrado. A ver, por si acaso voy a colocar todas las tablas. Ya, entonces otra vez. Ya, entonces, recapitulando un poco, para aquellos que no han estado en la anterior clase, simplemente es determinar en qué condiciones estamos trabajando. Aquí esto es bien importante. En este tipo de exámenes, en el segundo parcial, o ya para identificar qué tipo de ejercicio están resolviendo, es saber en qué condiciones están trabajando, a volumen constante o a volumen variable. Ahora, a volumen variable, prácticamente nosotros trabajamos con un número de moles, trabajamos con tiempo y concentración. Aplicando estas ecuaciones, nosotros vamos a llegar a esta ecuación general. Esta ecuación nosotros vamos a aplicarla para cualquier tipo de ejercicios que sea a volumen variable. Sí, se la pueden aprender de memoria, no es muy complicado. Aquí directamente N es el orden de reacción y es con la que vamos a trabajar y depende del ejercicio. Ahora, como les decía, cualquier ejercicio que sea a volumen variable se va a usar directamente esta ecuación, tanto para método diferencial o método integral. ¿Sí? Directamente para volumen variable se aplica esta ecuación. Ahora, cuando se trata de a volumen constante, lo que nosotros tenemos que hacer es trabajar con el método diferencial. Eso consiste simplemente en colocar neperianos a la ecuación lineal que vamos a hallar de la ecuación cinética con la que siempre trabajamos. Y ya depende de cada tabla de datos como nos den. Hay que aplicar estos gradientes, sacar promedio y a eso sacar la correlación. Y basta con una correlación, ustedes encuentran el orden y ya tendrían también la constante y ya estaría la respuesta. Como pueden ver, donde se complica es cuando se tiene que aplicar el método diferencial en reacciones reversibles, porque es un paso un poco más largo. A veces X tiende a tomar un mayor valor, mayores variables que hay que multiplicar. Aquí, por ejemplo, Y siempre va a ser la misma. X es el que voy a ir cambiando. Aquí está un poco sencillo porque solo tengo un reactivo y un producto. Cuando ya incluso tengo que integrar con las dos constantes, hay que agarrar todo ese término para X y el mismo término para Y. Entonces vamos a empezar primero con los ejercicios a volumen variable. Entonces, ya he determinado que mi ejercicio es de volumen variable, voy a aplicar esta ecuación. Para hallar mi factor de expansión, ya puedo usar directamente esta relación, que indica que el número de coeficientes que tengo en los productos se restan de los coeficientes de reactivo sobre reactivo más, siempre tengo que considerar si hay inertes, el porcentaje, el resto va a ser reactivo, igual, multiplico por reactivo, el número de moles de reactivo y va a dar un valor. O esta otra fórmula, que es casi lo mismo, donde aquí Y de A sub 0 directamente es la relación que hay el porcentaje de reactivo. Ahora, vamos al ejercicio.
Ya. Este ejercicio dice, la reacción en fase gaseosa del gas A en los gases B y C a 500 grados centígrados determinó las siguientes medidas de volumen, partiendo del gas A con 32% de inertes, a 320 ml y una concentración inicial de 0.8 molar. La estequiometría es, y nos da esta ecuación, de A productos B más 2C. En cuanto a la tabla de datos que nos da, está en función del tiempo y el volumen. Nos pide determinar cuál es la ecuación cinética. Ya. Este ejercicio es de un examen pasado. Es del... Es el U2 2020. No, sí, 2 2021. 20. Entonces, aquí directamente hay que aplicar método integral, ¿verdad? A ver, vamos a hacer un paso más. Lo primero que hacemos siempre, como les había mencionado, es revisar los datos. Aquí lo primero que me dice es una reacción en fase gaseosa. Y observo que mis datos están en volumen. Tengo que tener mucho cuidado. Eso podría ser volumen ya del gas o del líquido. Así que por el momento la única condición que tengo es gas. Y por esa condición yo puedo decir que estoy trabajando a volumen variable. ¿Sí? Esta es una regla principal del libro que se saca del Lebesgue, que si se trabajan con gases, se están trabajando a volumen variable. Y si trabajan con líquidos, se están trabajando a volumen constante. Entonces es una condición de estado en todo caso. Entonces, para esa parte vamos a hacer eso. Reacción en fase gaseosa determinó las siguientes medidas de volumen. Como pueden observar, aquí tenemos un determinado volumen de A, va ocurriendo la reacción y se va a ir formando B y C, además de que se va a ir consumiendo un poco de A. Entonces este volumen, como pueden observar, está yendo en aumento. Está variando el volumen. Si varía el volumen, ya puedo considerar que esto es a volumen variable. Entonces ya tengo esa condición. Ya he determinado que es a volumen variable, que esto es lo más importante. Ahora, aquí tengo temperatura, es un dato importante, partiendo del gas A con 32% de inertes. Estos 32% de inertes hay que tener mucho cuidado. Siempre que se trabaja a volumen variable, van a determinar el coeficiente de expansión. Así que ahí directamente va a influir estos inertes. Así que necesariamente de los datos de este enunciado van a sacar ya el coeficiente de expansión. Aquí está la estequiometría y aquí los inertes. Así que tienen que estar relacionados con los dos. Luego dice a 320 ml y una concentración 0.8 molar. Este volumen que me dan, puedo observar igual con relación a mi tabla de datos, que es un valor pequeño. Y después va aumentando, 320, 325. Lo que puedo decir yo entonces es que es el volumen inicial. El volumen inicial de esta reacción es 320. Eso es un dato. Luego tengo que la concentración de A es 0.8. Vamos a ver si necesitamos. Ahora, nos pide determinar la ecuación cinética. Como en todos los ejercicios, lo que nosotros tenemos que hacer es hallar el orden y la constante. Ahora, ya he determinado que estoy trabajando a volumen variable. Lo primero que tengo que hacer es utilizar esta ecuación. Yo ya sé que directamente sale esto porque la estequiometría que me dan solo tiene un reactivo. Así que directamente vamos a usar esto. Lo siguiente que hacemos es determinar el factor de expansión. Aquí, por ejemplo, el factor de expansión de este ejercicio va a ser el número de moles que hay, número de coeficientes que tienen los productos menos los reactivos. Sobre reactivos más porcentaje de inertes sobre reactivo por número de moles de reactivos. Perdón, coeficiente. Y entonces, aquí ustedes pueden ver, lo vamos a sacar aquí mentalmente, yo ya lo tengo en mi cálculo, es número de coeficientes que hay en los productos. Aquí el B tiene 1, C tiene 2. Aquí es 3. Es la suma de lo que hay en los productos, de coeficientes que tienen los productos. Ahora restamos lo que hay en los reactivos, directamente es 1. Luego abajo es 1 más
Y aquí ya tengo que considerar el porcentaje de inertes. En este caso es 0.32. El resto sería 0.68, que sería de reactivos, por el número de coeficientes que hay reactivo, que sigue siendo 1. Y esto sale 1.36. Entonces, para mis datos, yo voy a colocar aquí factor de expansión. .36. Listo. Y ahora ya lo siguiente que hago es, como pueden observar en la tablita, ¿cómo sé que este es volumen final y no volumen inicial? Para empezar, tendrían que ser valores menores al volumen que me han dado. 320 es el valor más bajo que hay. Entonces directamente voy a considerar que todos estos son volúmenes finales. Sí, hay que tener cuidado con eso. Este volumen final ya involucra toda la reacción, tanto A, B y C. Vamos a ver más adelante que hay ejercicios en los que directamente te dicen el volumen que se genera de C es tantos. Y eso ya es muy aparte. Entonces, para este ejercicio nos dan el volumen final de la reacción. Esto se involucra a A, a B, al producto B y al producto C. Entonces, todos estos son mis volúmenes finales, que se puede observar están yendo en aumento. Ahora, como está acá, yo puedo llevar directamente de un volumen final a la conversión a través de esta ecuación. Es la ecuación de volumen de aumento o reducción, que es igual a volumen final. El volumen final es igual al volumen inicial, 1 más el coeficiente de expansión por la conversión. Como pueden observar, esta ecuación me relaciona el volumen final con la conversión. Directamente yo de aquí voy a despejar. Despejo mi conversión y voy a hallar estos valores, que va a variar en función del volumen final, como pueden ver acá. Así que yo directamente ya lo he despejado. Aquí tengo el factor de expansión 1.36. Armo mi fórmula como está acá. Sería volumen final menos el volumen inicial sobre el factor de expansión por el volumen inicial. ¿Sí? En este tipo de ejercicios, perdón, siempre les tienen que dar el volumen inicial. Puede ser un dato, si es que no está en la tabla, o puede estar en la tabla. Entonces, de esa forma yo siempre voy a tener que proceder. Lo siguiente que hago es relacionar esa parte de volumen con conversión. ¿Por qué con conversión? Porque nosotros tenemos una ecuación que vamos a aplicar para encontrar el orden que está en función de la conversión. Lo voy a copiar. Como pueden ver, esta ecuación que yo voy a aplicar, que se aplica en todos los ejercicios a volumen variable, está en función de la conversión y el tiempo. Entonces, yo forzosamente tenía que hacer como segundo paso hallar mi conversión. Hallando mi conversión, ya puedo hallar el orden, porque aquí voy a poder ya integrar, linealizar la ecuación y aplicar una regresión lineal. Entonces, hago eso. Ya obteniendo mi conversión para cada valor, lo siguiente que puedo hacer es empezar a suponer órdenes. Como pueden ver acá, lo único que se hace es reemplazar un orden 0, simplificar, los términos que se pueden simplificar, integrar y linealizar. Y el término de la ecuación en X no va a cambiar. En Y es donde va a cambiar. Y aquí directamente reemplazar esto. En el caso de Y. Todas esas columnas que se generan son las de Y. Sí, solamente para este tipo de ejercicios. Porque técnicamente X no va a cambiar. Va a seguir siendo T. Y en la ecuación es lo mismo. No se multiplica más por nada. Listo. Lo siguiente que hago es hallar mi orden. Como pueden ver, es más fácil que ustedes hallen para todos los órdenes. Así directamente les va a arrojar todos los valores de correlación que hay. Y va a ser más fácil identificar cuál es la correlación correcta. Entonces, aquí yo directamente lo que hice fue entrar, como les había mencionado, entrar a fórmulas más funciones, coeficiente de correlación. Aquí es esto más sencillo de hacer. Agarran tanto X o Y, no hay ningún problema.
para cualquier ejercicio, hallan los dos valores y les va a arrojar una correlación. Lo mismo hacen para los siguientes. Aquí, por ejemplo, hasta un orden 3 he hallado y el coeficiente de correlación que tiene más acercamiento a un 0.999 es el primero, 0.9897. Entonces, mi correlación tiene orden 0. Lo siguiente que hallo, y ya ustedes ya lo pueden dejar programado, es hallar la pendiente, porque necesito saber cuál es el orden de esta reacción. De nuevo entramos a funciones, estadística, pendiente, aquí me pide valor de y. Y es toda esta columna y x es el tiempo. Ya, sale 0.07 y el valor del intercepto, eso más voy a sacar. Perdón, intersección de eje. Mi valor de y es toda la columna del orden y para x siempre va a estar el tiempo. Listo. Mi intercepto es entonces 0.034. Y de la ecuación que yo hallo, directamente K es mi intercepto. Entonces la respuesta sería, aquí lo voy a escribir. Lo voy a escribir sí. Acá, la velocidad de reacción es igual al valor numérico de mi intercepto, sería 0.034. Ya. La variable va a ser, en este caso va a ser concentraciones. Va a ser concentración de A elevado a un orden 0.007. Mil disculpas, sería orden 0, ¿verdad? Estamos aplicando simplemente el método integral. Ya. Bueno, de esta forma se resuelve este tipo de ejercicios. Ahora, la novedad de este tipo de ejercicios es que ahora he entrado con esa variable de volumen. Eso hay que siempre tener cuidado. Aquí, por ejemplo, ya yo sé que puedo trabajar con ese volumen como volumen final, porque aquí me tendría que decir que es el volumen de un producto o de un reactivo. En el caso de reactivo tendría que ser un volumen que ir bajando. En el caso de producto también podría considerarse un volumen que está aumentando. Pero para este ejercicio estamos considerando que está trabajando con un volumen final, que está englobando toda la reacción. Ahora bien, lo mismo pasa en este ejercicio. Aquí dice, ya este es este parcial, la descomposición en fase gaseosa de compuesto A tiene la siguiente estequiometría. Como pueden ver, esta estequiometría les van a dar simplemente para indicarles que solo hay un reactivo. Si solo hay un reactivo, ustedes ya pueden aplicar la ecuación que ya hemos armado. Dice, obteniéndose la siguiente información de volumen alcanzado en el desarrollo de la reacción a una atmósfera y a 32 grados centígrados, partiéndose de un reactivo con un 60% de inertes. Listo. Como se dijo anteriormente, nosotros vamos a hallar el factor de expansión. Directamente va a ser productos menos reactivos 4 menos 1, 3 sobre 1 más 0.6 sobre 0.4 por 1. El factor de expansión les va a arrojar que es 1.2. Ya determinado el factor de expansión, nosotros siempre vamos a aplicar esta ecuación. Ya, ahora, como en el caso anterior, nos han dado volúmenes que están en aumento en función del tiempo. Lo siguiente que hago es aplicar mi ecuación de volumen final para
hallar mi conversión. De acá directamente despejo X de A y lo hallo. A ver, X de A para cada valor. Ya, aquí igual. Esta conversión en función del tiempo, para que ustedes no se equivoquen, en un tiempo cero la conversión es cero. A medida que aumenta el tiempo va a ir aumentando la conversión. Eso es una regla general. Si es que va disminuyendo, ahí tienen que tener mucho cuidado. Puede que un signo esté mal. Entonces aquí está bien la conversión que hemos hallado. Otra vez vemos cómo varía para el orden 0, para un orden 1, para un orden 2, 3. Integramos la ecuación y hallamos el valor. Ya, entonces aquí está nomás relativamente sencillo. La diferencia entre todos los ejercicios con los que ya se ha avanzado hasta el momento y con los que el ingeniero avanzaba todos sus semestres era que aquí fácilmente te ponía o concentración o presión de A. Y ahí uno sabe que tienen que evaluar conversión, hacer un paso más la columna y aplicar ya. Lo mismo. La ecuación, integración. Últimamente se ha visto que se está trabajando con volúmenes. Pero no pasa nada. Aquí ustedes siempre van a poder usar, cuando determinen que el ejercicio es a volumen variable, siempre van a poder usar esta ecuación. Con esa ecuación van a poder ustedes hallar la conversión. Entonces, esta es la única cuestión más importante de todo el ejercicio, porque esta les va a llevar de una variable final, de volumen final, a conversión. Entonces, es aplicar método integral a volumen variable. Hasta esa parte espero que haya quedado muy claro. ¿Qué pasa entonces con otro tipo de ejercicios donde ya determinan que es a volumen constante? Les puede decir que están trabajando a volumen constante o a volumen variable, pero cuando les dicen que tienen que aplicar el método diferencial, ustedes tienen que aplicar sí o sí la condición de a volumen constante. ¿Por qué? Porque para empezar, el método a volumen variable, método diferencial, es bastante complicado y no se ha enseñado en ningún semestre, así que no les puede pedir en un examen. Por eso, directamente si les pide el método diferencial, ustedes van a saber que están trabajando a volumen constante. Esta es una forma también de darse cuenta. Listo. Ahora, en este ejercicio dice: la descomposición catalizada de peróxido en solución acuosa siguió la valoración de muestras de 100 centímetros cúbicos con una solución de permanganato. Y aquí nos dice que es 7 gramos de permanganato en cada litro de solución, utilizándose los siguientes volúmenes permanganato para diferentes tiempos, y nos pide determinar por el método diferencial la cinética de descomposición de la solución acuosa de peróxido de hidrógeno. Ya. Ahora, como pueden observar, esta reacción es más que una reacción, es una valoración. Entonces aquí intervienen, es como una prueba en laboratorio donde ustedes usan una bureta y un matraz. En el matraz estaría esos 100 cc de peróxido. Y el permanganato ya tendrían que sí o sí, como es la solución titulante, tiene que conocer la concentración. En el caso del permanganato, sí o sí tienen que tener su concentración. Entonces aquí por ese motivo les dice 7 gramos de permanganato por cada litro. Esto sería 7 gramos por litro. Y si ustedes lo multiplican por su peso molecular, que es 158, les va a dar el siguiente valor: 7 dividido entre 158. La concentración del permanganato es 0.043 molar. Listo. Ya hemos determinado la concentración titulante de la solución. Para nuestro ejercicio, el analito sería el peróxido de hidrógeno. Ese va a estar en el matraz. A este se le va a ir agregando ciertos volúmenes de permanganato. Y aquí, en función del tiempo, va a ir reaccionando. Ahora, hay que tratar de sacar todos los datos que se puedan de este ejercicio porque es un poquito diferente. Es diferente a todos los que hemos visto. Para el anterior
para el semestre 1 2021 han empezado a entrar valoraciones y eso es complicado, uno no estudia eso, ¿no? Y hay que tener muy en cuenta la ecuación que tiene cada reacción de valoración. Ahora, dice la descomposición catalizada de peróxido en solución acuosa, aquí directamente sabemos que estamos trabajando a volumen constante. Sigue la valoración de muestras de 100 cc. Ya aquí directamente la concentración del peróxido es 100 cc. O sea, sí o sí tienen que tener el volumen de lo que está en el matraz en centímetros cúbicos. Luego dice, utilizándose diferentes volúmenes, tiempos, determine la cinética de descomposición de la solución acuosa de peróxido de hidrógeno. Listo. Nos dan una tabla del tiempo en función del volumen. Y esos son volúmenes son volúmenes gastados. Porque esa es una valoración. Ahora, en una valoración nosotros podemos ir de reactivo a producto o trabajar con los moles para ir de permanganato, por ejemplo, a peróxido. Pero hay que tener en cuenta toda esta ecuación. Como saben, aquí hay que aplicar para igualar esto, ion, electrón. Una vez igualada, esta ecuación siempre es la misma. A ver si la aprenden de memoria. Igual son 4 casos en los que el permanganato está en estado ácido o básico o es neutro. Entonces aquí por el ácido sulfúrico, esta es la reacción para permanganato en condición ácida. Entonces estos coeficientes no van a cambiar. Nos dan estos valores para saber cómo vamos a ir o con qué cantidad de moles vamos a cambiar en el ejercicio. Ahora, a ver, ahora sí trabajamos con la tabla de datos que nos dan. Lo primero que tenemos que hacer es trabajar con el tiempo. Nos observamos, no pasa nada, siguiendo de 0 a 50 está bien. En el caso de volumen, tengo que trabajar un poco. Tengo que sí o sí llevarlo a moles de peróxido. Entonces, esto ya. Aquí nos da una pequeña relación. Yo no le podía escribir manualmente, pero eso funciona así. Este es el volumen gastado aquí está la concentración, nosotros ya hemos hallado que es 7 gramos, le hemos llevado a moles, dividido entre 158 por 158 gramos tiene un mol. Aquí está nuestra concentración de permanganato. Permanganato de potasio. Una vez que ya lo tienen en moles, ustedes tienen que encontrar la relación directa para ir a peróxido. Aquí directamente se usa la condición de moles. Un mol de permanganato, 2 moles de permanganato equivalen a 5 moles de peróxido. Listo. Entonces yo ya tengo mi relación de peróxido y tiene que estar dividido entre el volumen de peróxido que hay para que yo pueda encontrar la concentración. ¿Ya? Así que directamente se ha usado estos valores. Ya. Entonces nosotros vamos a hallar de esta forma los moles de peróxido. Ahora, yo lo he hallado de esta forma porque... A ver, lo voy a escribir en Word. Lo tengo todo en papel. Lo voy a escribir acá. Aquí hay un detalle que creo que está mal de esta resolución. Y ustedes tal vez me vayan a dar la razón. Aquí tenemos volumen perdido que está en centímetros cúbicos. Aquí cuando yo halle mi concentración va a estar en gramos por litro. Y aquí es la relación de volumen del peróxido que sí está acá en litros. Aquí tengo centímetros cúbicos que tienen que simplificarse. Entonces aquí no lo hace, por eso sale 41. En la respuesta que yo les estoy planteando acá, me sale 0.0041.
porque no está dividido entre 1000. Eso sería algo así. El volumen gastado por, a ver, voy a colocar esto. Ya. Volumen gastado. Y aquí entraría por, aquí está en centímetros cúbicos. Por aquí la concentración. O directamente podemos hacer como está acá. Primero he hecho 7 gramos de permanganato. Lo multiplica directamente. Le voy a poner 1 para que no nos confundamos. Ya. 7 gramos por 158 gramos tiene un mol. Hasta aquí tenemos un mol de permanganato de potasio. Por aquí ha ido a la relación de moles que hay a través de la reacción. Aquí sería por cada 2 moles de permanganato yo tengo 5 moles de peróxido. Ya, hasta aquí, como pueden ver, aquí es gramos. Gramos, van a simplificar, moles, me queda moles de permanganato. Pero aquí este es volumen en centímetro cúbico. Necesito yo que esto esté, además de que esté en litros, no esté, como les digo, bueno, hasta aquí directamente de este volumen de permanganato. Ya tenemos, a ver, hasta acá tenemos los moles de peróxido. Sí, directamente vamos a hacerlo sin esto todavía. De la concentración, allá, me falta el volumen. Tengo que dividirlo entre el volumen de permanganato y luego, ya. Los estoy confundiendo un poco, es más fácil cuando lo escribo y lo tengo anotado. Pero aquí se sigue directamente esto. Si ustedes lo analizan adimensionalmente, aquí hay centímetros cúbicos que no se simplifican. Entonces hay que dividir por 1000 para que sea 1 litro y ahí esté coherente todo esto. Para empezar, porque una concentración de 41 moles por litro es muy alta. Entonces, ahí uno se da cuenta de esta relación. Listo. Ahora, a ver, lo vamos a hacer como está acá para que vean que sale lo mismo. Aquí yo lo divido entre 1000. Esto para que veamos cómo hace el cálculo, ¿no? Listo. Ya. 41, aquí está. Aquí recién lo he llevado a concentración y ya está. He trabajado directamente con los moles. Ya, era este el volumen perdido. He hallado usando la fórmula esta, sale 4.1, dividiendo por el volumen que son 100 centímetros cúbicos de peróxido, ya tiene la concentración, como está acá. Y es el mismo valor que está acá. Está en esta columna. ¿No? 41, 0.91, 41, 33, 33, 21, 21. Listo. Una vez hallado esa concentración, ya se puede aplicar el método diferencial, el que consiste en colocar los pares de datos, hallar las gradientes de los pares de datos, luego aplicar neperianos y ya determinar la correlación del ejercicio. Ahora, hago eso. No se preocupen, esta tablita o este Excel se los voy a pasar para que ustedes mismos lo practiquen. Ahora, aquí es, como pueden ver la fórmula, es este valor menos este valor. Así sucesivamente hasta que el último valor no lo tengo y va a ser, siempre que tengan 5 pares de datos, como respuesta y con los que van a trabajar van a ser con 4.
Lo mismo hago para la concentración de peróxido que he hallado. Ahora, saco la división de esto. En el caso del peróxido, también hallo el promedio, porque necesito, según la ecuación. Y listo. Ya simplemente es aplicar neperianos. A ver, me estoy guiando de esta fórmula por si acaso. Con concentración, no. Este es. Ya. Ese tipo de ejercicios se puede decir que igual que los de desintegración, ustedes netamente tienen que trabajar con solamente un reactivo, como si solo tuvieran un reactivo. No considerar los otros dos reactivos que hay, por ejemplo, en esta cuestión estequiométrica, porque en el caso del ácido sulfúrico le da la condición ácida y el peróxido, más que actuar como reaccionante, son dos reactivos que van a formar, digamos, van a titular. En este caso, simplemente trabajan con una variable, perdón, un único compuesto. Entonces, tienen que seguir esta ecuación. Para el caso de Y va a ser el neperiano de la concentración respecto del tiempo. Y en el caso de X va a ser el neperiano de la concentración promedio. Listo, aplicamos la correlación y podemos hallar ya este valor. La correlación en el ejercicio es 0.99. Cuando se hace el método diferencial no es necesario encontrar la correlación. Tienen que ser buenas, sí o sí, eso tienen que confirmar, pero no vamos a hallar otra correlación, es la única que se va a hallar. En el caso de la pendiente va a ser directamente la constante, así que, perdón, el orden de reacción. Aquí estamos aplicando el método diferencial, entonces hay que hallar orden y constante. El orden es 1.15 y en el caso de mi constante cinética va a ser, una vez que lo despeje, es el exponencial de valor que he hallado, va a ser 0.0258. Y ven, como está acá. Mi orden es 0.99555, mi pendiente 1.15, el intercepto 3.65, la constante va a ser el exponencial de valor 0.025. Y entonces la forma de escribir, vamos a obviar todo lo que ocurre para que ocurra esa reacción, simplemente considerar un reactivo con el que queremos trabajar. Entonces, de esta forma tiene que colocar la respuesta. K es el valor numérico de la constante y aquí está el orden. 1.153. ¿Sí? Hay que revisar un poco este tipo de ejercicios. Directamente ya, como es la respuesta del ingeniero, consideran como único reactivo lo que tienen que hallar. La reacción de peróxido. Aquí dice, determine la solución, la descomposición de peróxido de hidrógeno. Directamente hay que hallar ese. Obviamente lo vamos a hallar a partir del permanganato y de toda esa reacción, porque esta es una valoración y hay que considerar la relación de moles que tienen el peróxido y el permanganato. Listo. Eso sí está un poco complicado, ese tipo de ejercicios. Tienen que tenerlo de datos siempre. Esta ecuación estequiométrica, porque no es un dato que les van a dar. Pero debería ser un dato, porque el permanganato, si tal vez lo recuerdan un poco de Quanti, el permanganato tiene diferentes tipos de reacciones cuando trabaja con hidróxido de sodio, en el caso de base, en el caso de ácidos con ácido sulfúrico y como neutro, cuando directamente se forma óxido de manganeso. Aquí ya se observan las respuestas. O sea, tendría que igual decirles que esto está en un medio ácido, en medio básico, medio neutro, para saber con qué ecuación van a trabajar. Esos detalles hay que tener cuidado. Siempre que algo no esté claro, el ingeniero les debería dar más datos. Ahora, este es el otro ejercicio. Este es del parcial. Sí, es del mismo. 2 ejercicios de entrada, no de valoración. Ha sido muy complicado, muy, muy difícil. ¿Dónde está este? Ya. Ahora, lo mismo.
Vamos a leer el ejercicio. Dice: la oxidación de yoduro de potasio por el persulfato de potasio en exceso de yoduro de potasio se desarrolla extrayendo muestras de 100 centímetros cúbicos de la mezcla reaccionante a diferentes tiempos y valorando el yodo liberado con una solución de 0,1 de tiosulfato de sodio, obteniéndose la siguiente información a 25 grados centígrados. Nos da una tabla de datos, tiempo en minutos, tiosulfato en centímetros cúbicos. Y entonces nosotros tenemos que determinar la oxidación de yoduro de potasio. Entonces vamos a ir de tiosulfato a yoduro de potasio. Esta es igual a una reacción de valoración donde se libera yodo y al mismo tiempo reacciona para formar lo que estamos buscando. Como les digo, estos son ejercicios específicos, o sea, están muy complicados y difíciles. No muy difíciles, pero uno sí puede equivocarse por la relación de moles que tome, porque ahí es donde va a variar todo el ejercicio. Porque una vez que hayas la relación, ya hayas la concentración y ya se resuelve el ejercicio fácilmente. Entonces, el análisis está acá, en la estequiometría que tiene este ejercicio. A ver, entonces vamos a ir resolviendo. Los datos principales. Dice oxidación de yoduro de potasio por persulfato de potasio en exceso de yoduro de potasio. Aquí están todos los elementos, los compuestos. Uno leyendo esto tenía que tratar de orientarse y ver que eran dos reacciones. No eran una. Con la primera se libera yodo y con ese yodo ya se forma lo del yoduro de potasio. Entonces esa relación no era directa. Dependía de esta reacción de dos ecuaciones estequiométricas. Dice, extrayendo muestras de 100 centímetros cúbicos, aquí me da el valor, el volumen de lo que va a estar en atrás, 100 centímetros cúbicos. En este caso, esto es del yoduro de potasio, como está acá. De la mezcla reaccionante a diferentes tiempos y valorando yodo liberado con una solución de... Y aquí ahora sí me dan la concentración de tiosulfato de sodio. Es más fácil hallar esta relación cuando ya te dan concentración. Obteniéndose la siguiente información. Ya. Aquí tenemos nuestro volumen de tiosulfato que varía en función del tiempo. Determinar por el método de diferencial. Ya. Pasa que aquí me dijeron es una solución. Yo ya podía considerar que era volumen constante. Y método diferencial, sí, era volumen constante. Una segunda confirmación. Ya. Ahora. Lo importante acá es llevar de los moles del volumen de centímetros cúbicos de tiosulfato a moles de yoduro de potasio, que es lo que yo necesito. Entonces, para esto hay dos estequiometrías en este ejercicio. No eran datos, ¿no? Eso ha complicado completamente este ejercicio. Entonces, esa es la cuestión que hace rato estábamos armando. Es un poquito más... Es más larga. Es exactamente la misma... ejercicio, en la misma multiplicación que se hace para hallar la valoración en el otro ejercicio. Aquí se toma el volumen que se está gastando de tiosulfato. Volumen gastado por, aquí entra la concentración. Como pueden ver, este volumen está en centímetros cúbicos. Entonces, la concentración del tiosulfato es aquí, 1 litro, 0.1 moles por litro. Aquí este volumen ya lo está convirtiendo a litros. O sea, sí o sí hay que hacer ese paso, dividir entre 1000. Ya este volumen de tiosulfato que se está gastando lo multiplico por la concentración de tiosulfato. Aquí ya tengo moles de tiosulfato. Ahora, con este tiosulfato yo tengo que llegar a moles de yoduro de potasio. Entonces, primero multiplica. Aquí, de cada 2 moles de tiosulfato, yo tengo 1 mol de yodo gaseoso. Ya he trabajado acá y lo he llevado a yodo. Ahora puedo usar la primera ecuación que sería por cada mol de yodo, para cada 1 mol de yodo tengo 2 moles de yoduro de potasio. Moles de yoduro de potasio, como pueden ver acá. Y ya mi ecuación está, si simplificamos todo, me quedaría moles de yoduro de potasio. Y como me decía el ejercicio, en muestras de 100 ml de yoduro de potasio, moles sobre volumen, ya tengo la concentración. En el caso ese, aquí está. Moles de yoduro de potasio sobre, eran 100 moles, eso es 0,1 litros.
Entonces, de esta forma se hallaba la concentración de hidruro de potasio. Como les digo, ojalá no sea así de complicados los demás ejercicios que se planteen más adelante, pero tendrían que tratar de buscar ustedes siempre todas estas ecuaciones estequiométricas, porque, como pueden ver, esta ecuación no sale de un balance simple. Igual sale de ion electrón. O sea, estas ecuaciones hay que buscarlas bien o hacerlas bien para que esté bien balanceado. Una vez que está bien balanceado, ya puedo usar los coeficientes que tiene. Entonces, eso se ha hecho. Como pueden ver, hemos multiplicado. Ya. En esa parte se ha complicado un poco más en la forma en cómo halla el ejercicio el ingeniero. Se ha hallado de esta forma, igual que en el primer caso cuando hemos visto de dónde sale, cómo se halla el consumo que tienen los reactivos con los productos. Ya, como pueden ver, hasta aquí tiempo y volumen son los mismos valores. Ya, ahora, para moles de yodo, lo que se ha hecho es trabajar primero con este volumen que te dan con un tiempo infinito, porque aquí ha sido igual otra variable que podría haber complicado el ejercicio, pero para empezar, este infinito no tiene ninguna relación con el ejercicio. Entonces, no podíamos decir directamente que era una ecuación reversible, no, aquí no. Si ven volúmenes y volumen constante, esta condición no es infinito, sino es un volumen que se ha tomado a un tiempo que no se ha medido. Directamente es eso. Sigue siendo la ecuación irreversible. Ya. Entonces, aquí. Yo voy a sacar los moles de yoduro, pero para sacar antes observo. Tengo que sacar los moles de tiosulfuro. Aquí, bueno, aquí me falta una columna para que se explique más fácilmente. Sí, aquí lo voy a poner. Sí, porque no se va a entender. Pero hay que multiplicar. Ya. Esto sale ya de esta relación. Hemos observado que sí o sí tengo que multiplicar por estos valores. Aquí está 0.1 moles de la concentración. Aquí están los moles que se necesitan para ir de tiosulfato a yodo, de yodo a yoduro de potasio. Listo. Ahora, en cuanto al volumen gastado, yo tengo que ir desde ese tiempo infinito, desde ese tiempo no contabilizado, y restarlo con el volumen del tiempo que sí se ha contabilizado. Está un poco complicado de entender, pero así se ha resuelto este ejercicio. Entonces sería para el volumen gastado va a ser 18 menos 0. En un tiempo 0 solamente había lo que está en atrás, que sería el yoduro de potasio, su concentración. Ahora, en un tiempo de 5 minutos ya hay menos, que sería yoduro de potasio, porque está reaccionando. Entonces aquí tengo que restar 18.8 menos 5.8. Esto sería los moles de yoduro de potasio que quedan sin reaccionar y aquí se van multiplicando. Lo mismo en cada caso. Aquí va a ser el volumen final del tiosulfato menos lo que ha gastado. Esto me va a dar la relación de cuánto yoduro de potasio hay para hallar su concentración o los moles. Como está acá. O sea, se sigue usando la regla que está en estequiometría, pero aquí ya se considera solamente con los volúmenes lo que había menos lo que se ha gastado. Y para la relación de yoduro de potasio. En cada punto, como pueden ver, esta celda va reduciendo. Esta celda rojita va a ir bajando hasta que llegue acá en 18.8. Para 14,
para un tiempo de 25 minutos, para un tiempo de 30 y para el tiempo no contabilizado va a ser esto menos esto y les va a dar 0. Sí, como les decía en la otra clase, cuando les den un tiempo no contabilizado, o sea, se ha tomado el último volumen, pero ya no se ha tomado el tiempo. Eso significa que ustedes tienen que hallar una relación que hay de moles gastados con los que se han consumido con los que quedan, para hallar la concentración que hay. Porque solamente imaginen una reacción de A, reacciona A para formar B. En un siguiente tiempo, de A va a haber menos. Y se va a seguir formando B. Eso no va a cambiar. Va a ir en aumento. Pero A cada vez va a ir menos. En el caso de hidruro de potasio, como va reduciendo, igual va cambiando la cantidad de hidruro de potasio que hay en la muestra. Y en este caso es valoración. Así que ustedes tienen en la atrás el analito que va a ir, inicialmente tenía una cantidad en moles. Como va a ir reaccionando, va a ir haciéndose menos. Sin embargo, el volumen en ese caso va a ir aumentando. Pero simplemente se le da la relación que hay acá. Esto lo voy a quitar. Ya teniendo mis moles de hidruro de potasio, lo que yo hallo es la concentración. Como ustedes recuerdan, lo que viene mismo atrás de las 100 ml. Y esto es para cada tiempo. Entonces directamente lo divido entre 0.1 litros. Y ya tengo la concentración de hidruro de potasio. Como pueden ver acá. Listo. Ya teniendo la concentración. Y ya. ¿Qué valores no hay que tomar? No es que no haya que tomarlo, sino cuando ya empiece a aplicar el método diferencial, como les decía, va a haber pares de datos. Este no tiene tiempo, entonces este no hay que tomarlo. Y siempre va a haber una vez que ya está su tabla, una vez que sacan los pares de datos, siempre les va a dar con un valor menor, ¿no ven? Entonces, eso más, me fijo que esté bien. Entonces, de los datos que tenía, que eran 3, 6, 7, voy a trabajar con 6, ¿sí? Sin considerar que simplemente es una condición del último volumen y la relación que tiene. Ya. Entonces, lo siguiente que hago, ya tengo mi concentración de hidruro de potasio. En función del tiempo, hallo el gradiente del tiempo, hallo el gradiente de la concentración, hallo el gradiente de la relación de concentración sobre tiempo, luego la concentración promedio y finalmente aplico neperianos. Como han visto en el anterior ejercicio. Ya aplicando neperianos, yo ya podría aplicar la correlación para hallar mi respuesta. Listo. Entonces eso es lo que voy a hacer. Como les había mencionado, aquí solamente se halla una vez. La correlación me sale 0.998. La pendiente, que va a ser la relación directa de mi orden, como está acá, lo voy a pasar acá. Mi pendiente es directamente el orden. Es 0.97 y el intercepto, que va a ser la constante cinética, que hay que hacer un paso más, es menos 2.75. La constante es 0.0634. Y la forma de escribir la respuesta va a ser directamente considerando un solo reactivo. Ya con un solo reactivo, la respuesta sería esta. Como pueden ver, está acá anotado. El diferencial de la concentración de hidruro de potasio respecto al tiempo es igual, 0.0635 de la constante cinética, y aquí tenemos ese valor, por la variable de la concentración de hidruro de potasio elevado al orden, 0.97, que es lo que hemos hecho acá, 0.97. Listo. Entonces, para este tipo de ejercicios, algo que tienen que notar es, cuando les toque hacer valoraciones, ustedes necesitan sí o sí la estequiometría de la reacción. Sí o sí, ojalá fuerce dato, y si no, traten de guardar estos ejercicios y ya tenerlos bien claves. Si entra en permanganato, recordad toda esta forma. Si entra tisulfato o yoduro, es estas dos reacciones. Y ya depende del ejercicio cómo se tenga que resolver.
Ahora, también está este tipo de ejercicios como ha entrado en su primer parcial. A ver, este es similar a su primer parcial que han dado anterior en este semestre, pero sí ya directamente se aplicaba método diferencial y se hallaba. Pero la condición es la misma. Aquí tienen una reacción de A productos B más C. Y como pueden ver, la tabla de datos está en función del tiempo y el volumen de C. Entonces, este es el volumen del producto. Yo tengo que hallar una relación de volumen de C para el reactivo y ya con el reactivo hallar la concentración y aplicar el método diferencial, porque sí o sí necesito la concentración del reactivo o la conversión para poder empezar a trabajar. Entonces, el paso más importante es ir de C a A. Entonces, dice el ejercicio, una reacción en fase acuosa a volumen constante. Temperatura 30 grados centígrados, una atmósfera. Se sigue para la formación de un producto gaseoso de C, de acuerdo a la estequiometría de A productos B más C, obteniéndose los siguientes datos. Y les dan estos datos de tiempo y volumen de C. La descomposición completa de A produce 58.3 ml de C y el volumen del líquido prácticamente no varía con el desarrollo de la reacción. Les termina la cuestión cinética de esta reacción. Ya. Aquí, en pocas palabras, nos ha dicho que es a volumen constante. Hay que aplicar el método diferencial. Lo siguiente. Este volumen que me dan final es el último volumen de C que se ha generado y que se ha leído, es 58.3. Aquí dice la descomposición completa de A produce 58.3 ml de C. Aquí no me está dando el tiempo, pero sí me dice que la descomposición completa o el volumen final que se genera de C es 58.3. Entonces, cuando les den de alguna forma volúmenes finales que no tengan tiempo, ustedes tienen que aplicar esta forma de resolución. Ya, sí, eso es todo. Ya. Entonces, para empezar a resolver, siempre van a empezar de un tiempo cero. Así que aquí lo dejan con 0. Copian todos los datos y también tiene que estar incluido ese volumen final que les han dado, 58.3. Como pueden ver, no tengo tiempo, pero es la relación que me dan de cuánto se ha consumido de A en función de lo que se ha generado. ¿Sí? Hay esa regla. Es como una conversión, pero es una regla directa entre moles. Lo siguiente que hacemos, bueno, es un paso importante llevar de centímetros cúbicos al litro para que no les afecten sus unidades. Ya está este paso, ahora sí, este es el paso importante. Lo primero que hacemos es hallar los moles de el último volumen, 58.3. Ese volumen, aquí está, este volumen se halla a partir de la ecuación de estado. Sí, sí o sí. Vamos a trabajar con la ecuación PV es igual a NRT. Listo. Ya. Con la ecuación de estado, nosotros vamos a poder llevar entonces de C a A, pero primero hay que hallar los moles. Ahora, ustedes siempre van a poder hacer esto cuando les den el volumen final, bueno, volumen de un producto. ¿Sí? Cuando es el volumen del reactivo, no es necesario. Y si fuese el volumen, como les decía, de la reacción, el volumen total, ya ustedes pueden usar la ecuación de volumen de aumento, pero eso sería si el volumen estuviera variando en el ejercicio. En este caso, como condición, estamos trabajando a volumen constante. Prácticamente es como decir que estamos trabajando con líquidos. Ya. Y estas simplemente son lecturas de volumen. Ok. Entonces, ya. La ecuación de estado PV es igual a NRT. Tenemos el volumen. En el caso de la presión, nos han dicho que es a una atmósfera. Para la temperatura son 30 grados centígrados. Lo que no tenemos es el número de moles y tenemos el volumen, así que directamente de acá despejamos número de moles es igual a PV sobre RT, como está aquí. Como pueden ver, esta ecuación es una atmósfera por el volumen en litros dividido entre la constante R de los gases 0.082 por la temperatura 303 Kelvin. Listo. Una vez que se haya eso, se hace lo mismo para todos los ejercicios. Perdón, para todos los volúmenes.
¿Sí? Pueden copiar directamente esta columna. Esta fórmula para toda la columna. Listo. El siguiente paso. Como les decía, el importante es este. El volumen, el último volumen que se hace la lectura. Que no tiene tiempo. Ya. Lo que hacen es directamente copiar este valor acá. Como los moles iniciales de A. ¿Sí? De esta forma se resuelve los resultados de este ejercicio. ¿Sí? Nosotros vamos a copiar directamente estos moles que hemos hallado como producto final de A. La relación que hay es que los moles que se han gastado de A han generado esta cantidad de moles de C. Y inversamente sería toda la cantidad de C que se ha producido ha sido a partir de esa cantidad de moles de A. ¿Sí? La relación que tienen que hallar es de esa forma. Ahora, como está el ejercicio, les voy a mostrar. No, este no es. Ya. Eso igual está, es parte del solucionario. Ya. Aquí tenemos moles de C, luego hay moles de A, y luego hay la concentración. ¿Sí? Como pueden ver los datos, los voy a poner aquí al ladito para que vean. Son los mismos que hemos hallado. Ya, hasta aquí tenemos moles de C. Ahora, ¿cómo se trabaja con los moles de A? Una vez que ya he copiado yo este valor a este extremo, lo siguiente que hago es simplemente hacer una resta. Voy a restar la cantidad de moles que tengo iniciales menos los moles de C con los que van a reaccionar, y esto me va a dar los moles de A que quedan. ¿Sí? Como pueden ver, me ha dado este valor. Ahora, como fórmula, aquí van a tener cuidado. Si no hacen esto, sí les va a dar otra cosa. Tienen que colocar como... Ya me olvidé cómo se llama el nombre, pero esa celda tiene que estar constante. Así que se fijan el valor que tiene que estar constante porque es la cantidad de moles de A que hay. No hay más. En todo caso va a haber menos. De aquí voy restando. Le van a colocar el signo de dólar a las letras, en ambos lados. Listo. Hacen eso y luego lo copian. Listo. Entonces, la fórmula es de esta forma. Es los moles iniciales que había menos los que hay de C y los que van a quedar. Es con lo que va a reaccionar. Aquí, por ejemplo, un paso antes son los moles de A que había menos lo que hay de C, y eso es lo que va a quedar. Hasta llegar a una misma cantidad de C y A y va a quedar 0. En este caso, como pueden ver, es la cantidad de moles de A que hay menos lo que hay de C, y lo que va a quedar en ese caso es 0. Listo. Ya he hallado entonces de esta forma mis moles de A. Ahora, para este ejercicio no me han dado volumen de A o de reactivo. En otro ejercicio hemos visto que sí nos da y hay que dividirlo. En este caso, como no nos da, vamos a asumir directamente que es 1 litro. Asumiendo que es 1 litro, vamos a obtener el mismo valor. Ya tenemos la concentración de A. Entonces, ya teniendo la concentración de A, lo siguiente que hacemos es hallar los gradientes del tiempo, de la concentración, de la relación que hay de la concentración y el tiempo, del gradiente de promedio y hallar los neperianos, como pueden observar y como está acá. Siempre va a ser un valor menos de los datos que tenemos. Y sin considerar los datos de ese último volumen. ¿Sí? Esas dos filas no existen. Y se trabaja simplemente con estas. Y como pueden ver aquí, lo que se ha hecho es hallar la correlación. Vamos a aplicar fórmulas, estadística, correlación. 0.0. Y vamos a hallar la correlación es 0.98. Para el caso de la pendiente, que sería directamente el orden, es 1.05. En el caso del intercepto, que es la constante, es 2.35. Ahora vamos a ver. Ya. Como pueden observar, los valores que le ha dado para confirmar serían estos: 0.98. Para el caso de la pendiente es 1.052. Aquí está la pendiente, 1.052. El intercepto es menos 2.35. Hacerse un paso más. Hay que despejar la constante y 0.94. Entonces la respuesta sería... Aquí está nomás
sencillo porque la condición que me han dado, bueno, la estequiometría que me han dado solo tiene un reactivo. Aquí siempre va a ser la velocidad de reacción de A es igual a la constante por la concentración de A a la N, lo que siempre aplicamos. Y aquí simplemente vamos a reemplazar la constante valor numérico y el orden. Listo. Entonces, de esta forma se harían este tipo de ejercicios. Como pueden ver, para la parte de tratamiento de datos cinéticos, ahora hay dos tipos de ejercicios. Hay dos en general. Unos que son a volumen variable, donde directamente hay que aplicar el método integral. Y para hallar su columna de conversión de A, siempre sí o sí van a usar esta ecuación. Volumen final es igual al volumen sub 0, 1 menos x de A. Ahora, cuando aplican el método diferencial, aquí se ha vuelto más complicado, porque hay un montón de formas, ya han visto, en los solucionarios que se puede resolver. Aquí hemos visto dos ejercicios donde directamente se han hecho valoraciones. Y un ejercicio donde simplemente ha ocurrido una reacción y lo que teníamos en el caso de volumen de la variable de la tablita que me dieron era del volumen del producto. Entonces aquí hay que hallar la relación que hay de moles que reaccionan con los moles que se forman, hasta que el mol de A desaparezca completamente y forme todo lo que pueda de C. Ya. Esto sería todo, chicos. Si tienen alguna pregunta, ahora es cuando. Creo que de este sí hay un montón de dudas porque es muy diferente a cualquier ejercicio que haya resuelto el ingeniero.